Hola a todos, mi nombre es Salma Ángel. En este video presentaré la sustentación del proyecto web Te Apoyamos SAS, desarrollado para el curso de Framework para el Desarrollo Web de la UNAT. El entorno de desarrollo que se utilizó para crear este proyecto fue AppServe, que es una herramienta que contiene Apache Server 2.4 para utilizarla como servidor de aplicaciones web. Tenemos PHP 7 para poder ejecutar mis aplicaciones PHP sin ningún problema. El motor de bases de datos de MySQL y un administrador de bases de datos que se llama PHP MyAdmin en la versión 4.9. Adicional a esto, uso Visual Studio Code para construir el código fuente de la aplicación y MySQL Workbench para las consultas de la base de datos. Para ejecutar nuestra aplicación de manera local, debemos abrir una terminal y ejecutar npm este es npm run dev y también PHP Artisan Server. Esta es la página. Esto levantará la aplicación, todo lo anterior, levantará la aplicación en el puerto 8000. En Visual Studio Code está la carpeta Database. En nuestra carpeta Database podemos encontrar la carpeta Migration, donde se definen aquellas creaciones de las tablas o el modelo de base de datos. Ejemplo, tenemos en este archivo las definiciones donde se crean aquellas tablas relacionadas a los usuarios o sesiones de la aplicación. Y por este lado tenemos otro donde creamos la tabla noticias. Y en nuestra carpeta Seeders podemos ver la creación de los registros por defecto en la tabla de usuario de bases de datos. En Routers es importante entender cómo se definen las rutas en el archivo web.php, que es donde Laravel registra todos los endpoints del proyecto. Primero aparecen las rutas públicas, como la página de inicio y el formulario de postulación. Luego se cargan las rutas de autenticación. Más abajo encontramos un grupo de rutas exclusivo del panel de administración, protegido por el middleware. Ok, es muy importante entender cómo se definen las rutas en el archivo web.php. Es donde Laravel registra todos los endpoints del proyecto. Primero aparecen las rutas públicas como la página de inicio y el formulario de postulación. Luego se cargan las rutas de autenticación. Más abajo encontramos un grupo de rutas exclusivo del panel de administración, protegido por el middleware Ensure Admin, lo que garantiza que solo usuarios con el rol de administrador están autorizados para acceder. Dentro de este grupo vemos una línea clave, Route Ensure Resource, Noticias Controller Class. Con esta sola instrucción, Laravel genera automáticamente todas las rutas CRUD del modelo de noticias. Eso significa que cada acción del frontend, crear, listar, editar o eliminar, se maneja directamente desde el Noticias Controller. Está asociado directamente al modelo noticia y todas las operaciones que se realizan aquí se guardan en la base de datos mediante Eloquent. Tenemos el método index, que este método consulta todas las noticias en la base de datos usando el modelo noticias. Las organiza por fecha de creación de forma descendente y luego envía esta información a la vista admin.noticias.index. En otras palabras, este método es la responsable de cargar el listado completo de noticias que el administrador ve en la pantalla. Luego encontramos el método store, que se ejecuta cuando el administrador envía el formulario para crear una nueva noticia. Aquí se valida la información recibida, desde el formulario como el título, el resumen y la acción del botón presionado. Este controlador permite que una noticia se cree como borrador o se publique inmediatamente. Si el administrador selecciona publicar, el sistema asigna el estado publicada y guarda la fecha exacta en la columna publicada en. Finalmente, se guarda el registro en la base de datos y se dirige el listado con un mensaje de confirmación. El método create simplemente retorna a la vista donde el administrador puede escribir una nueva noticia. No procesa datos, solo muestra la interfaz para crear contenido. El método edit recibe ID de la noticia,
busca el registro correspondiente en la base de datos y envía los datos a la vista de edición. Este método permite que el administrador vea la noticia tal como está almacenada y pueda modificarla. El método update se encarga de procesar los cambios que el administrador realiza sobre una noticia existente. Primero, se validan los datos, luego se actualizan el título, el resumen y el estado. Aquí también se controla la lógica de publicación. Si la noticia se cambia a publicada y aún no tenía fecha, se registra el momento exacto. Si se cambia a borrador, se elimina la fecha de publicación. Después de guardar, se muestra un mensaje indicando que los datos fueron actualizados. Finalmente, el método destroy elimina una noticia de forma definitiva. Busca el registro por su ID, lo borra de la base de datos y dirige el listado con un mensaje de confirmación. Este método completa el ciclo del CRUD, permitiendo controlar así totalmente el contenido del módulo de noticias. En MySQL Workbench podemos ver las tablas que tenemos creadas en la base de datos de Te Apoyamos DB y los registros que están en cada una de las tablas. Estas tablas que se encuentran aquí fueron creadas mediante la ejecución de los archivos de migración que estuve mostrando anteriormente desde Visual Studio Code. Y en esta tabla, que se llama Migration, podemos evidenciar la ejecución de cada una de esas migraciones. En esta parte de la sustentación voy a explicar la funcionalidad principal del proyecto y cómo se cumplen los requerimientos planteados desde el inicio. El sistema desarrollado para la firma de abogados Te Apoyamos SAS incluye varios módulos funcionales implementados dentro del panel administrativo. Uno de ellos es el módulo de noticias, donde se completó un CRUD real. El administrador puede crear noticias, puede editarlas, publicarlas o dejarlas como borrador. Y también eliminarlas. Toda esta información almacena en MySQL a través de migraciones y modelos de Laravel, cumpliendo así con el requerimiento de gestionar contenidos institucionales. Otro módulo implementado es el de postulación. En la parte pública, cualquier usuario puede diligenciar el formulario para enviar su hoja de vida. Esta información llega al panel administrativo, donde el área de recursos humanos puede revisar cada postulación y cambiar el estado de aceptada o rechazada. Este flujo cumple los requerimientos funcionales relacionados con el registro y evaluación de aspirantes. También se desarrolló el módulo de procesos jurídicos que permite crear, actualizar y eliminar procesos. Todas estas funcionalidades están protegidas mediante el sistema de autenticación y roles, de manera que solo los administradores pueden acceder al panel interno. Esto responde a los requerimientos de seguridad del sistema. Además, el proyecto está completamente conectado a una base de datos de MySQL, donde se reflejan todas las operaciones realizadas desde el frontend. En conjunto, estas implementaciones cumplen con los requerimientos funcionales que estaban dentro del alcance del proyecto, como gestionar noticias, procesar postulaciones, administrar procesos jurídicos, autenticar usuarios y persistir información en una base de datos relacional. Muchas gracias.